violencias, se les ha olvidado que las ecuatorianas y los ecuatorianos hemos sufrido de alguna forma u otra agresiones y violencia en los países que nos han acogido. Desde mi feminismo también me resisto a categorizar a la migración. No creo que exista mala migración ni tampoco buena migración. Tampoco no estoy de acuerdo en sentirme dueña del sufrientómetro, es decir, el poder de juzgamiento que permita medir el grado de sufrimiento que una persona ha atravesado durante su proceso migratorio. Migrar por cualquier razón y bajo cualquier circunstancia significará siempre dejar tu país de origen y dirigirte a otro diferente o muy distinto, pero otro país a la final para hacer tu vida en ese territorio que en un inicio se siente que no te pertenece y al que tú no perteneces. Cuando eres migrante, experimentas un conflicto de pertenencia, porque al tiempo que extrañas y añoras todo lo que te pertenece en tu país de origen, empiezas a adaptarte y a integrarte en la nación que te acoge, donde empiezas a hacer tu vida y, como se dice popularmente, a echar raíces, sea a través de tu trabajo, amistades o relaciones afectivas. El echar raíces significa también que empiezas a ser parte y a pertenecer al sitio, lugar o sociedad en la que te encuentras viviendo. Como les decía antes, mi proceso de migración fue elegida y privilegiada y desde hace 19 años Países Bajos es mi país de acogida, de residencia y desde hace 3 años mi país de nacionalidad también. Que por qué terminé en Países Bajos y cómo fue el proceso de la doble nacionalidad, eso se los contaré en otros episodios porque implica contarles otra historia y hablar también de privilegios. Las y los migrantes sentimos lo que significa venir del sur, particularmente y especialmente en puntos migratorios en los países del norte, donde usualmente nos recuerdan que nuestras nacionalidades de nuestros pasaportes, las visas o razones de viaje puedan estar rodeadas de suspicacias. Y sí que yo lo he vivido. Tengo más de una historia que guardaré para compartirles también en otros episodios. Aprovecho también para clarificar que Países Bajos es el nombre oficial de lo que se conoce en el mundo como Holanda. Deben saber que Holanda es el nombre de una provincia del país que de hecho se divide en dos, en Holanda del Norte y en Holanda del Sur. Así que es muy erróneo nombrar a Holanda para referirse al país, porque al hacerlo se están excluyendo las otras 9 provincias que conforman a Países Bajos. Nombre traducido del inglés de Netherlands, en francés Pays-Bas, en nombre neerlandés, nuevamente no se dice holandés sino neerlandés, es Netherland. Países Bajos hace honor a su nombre porque cerca de un tercio del país está bajo el nivel del mar y el punto más bajo es de menos 6.74 metros bajo el nivel del mar, es decir, 22 pies. Y esto se debe a que mucho del territorio de este pequeño país ha sido ganado al mar. Finalmente, en mi amalgama de identidades y de pertenencia, puedo decir que nombrarme como cholandesa ha sido combinar mis sentires de pertenencia. Soy chola porque soy mestiza y soy holandesa, pues porque vivo aquí, soy una cholandesa. Politizada. Yo soy migrante sureña politizada porque provengo del sur y porque nunca ha dejado de importarme lo que sucede en el Ecuador. Mención particular hay que hacer sobre el periodo de gobierno de Rafael Correa, por el que guardo mis afectos y tengo también mis reparos desde mis luchas feministas, porque durante ese periodo yo viví y experimenté la transformación que Ecuador tuvo bajo ese gobierno. Me impactaba sobremanera llegar a Ecuador y encontrarme con servicios públicos de calidad y calidez. Por ejemplo, en el 2005 de visita al Ecuador tuve que pagar coimas para sacar la cédula de ciudadanía. Recuerdo fueron $5. Esta práctica tan común en los servicios públicos. Y ese trámite se hacía en un sitio paupérrimo, sucio, lleno de polvo, teniendo que hacer filas en la calle bajo ese sol de Quito que suele ser inclemente al mediodía y al que por cierto extraño sobre todo en invierno. Al tener que renovar mi cédula durante el gobierno de Rafael Correa y encontrarme con un sistema igual de eficaz que los que hay aquí en Países Bajos, llegar a un edificio limpio, con sillas, con baños públicos decentes y un sitio al que llegas, tomas tu número y esperas en un asiento como hago aquí cada vez que tengo que hacer un trámite en los servicios públicos y pues en 30 minutos tuve mi cédula de ciudadanía en Quito. Y es que lo sabemos, pero créame que cuando se está ausente del país y se retorna por visita, las impresiones sobre la infraestructura es una de las que más calen las personas que llegamos. Encontrarte con autopistas como las que hay aquí fue otro aspecto que me removió el orgullo ecuatoriano. Y no solo a mí. En cada viaje de retorno en el avión suelo encontrarme siempre con ecuatorianas y ecuatorianos migrantes que retornan al Ecuador a visitar a sus familiares.
El vuelo de Ámsterdam a Quito dura alrededor de 12 horas. Podrán imaginarse lo pesado que es estar en un avión tantas horas. Así que cuando ya no hay película por ver, ni cuerpo que aguante estar entumecido sentado en esos asientos estrechos, pues la gente busca caminar alrededor del avión y ahí es cuando se entablan las conversaciones con otras personas. Y son precisamente esas conversaciones donde la política nacional siempre termina siendo el centro de la discusión. Y la transformación del país durante el gobierno de Rafael Correa era algo que inevitablemente se reconocía. Aquí debo mencionar que hay mucha gente que debe soportar viajes de más de 24, 30 o 32 horas hasta llegar a su destino en Ecuador. Sobre todo me refiero a la gente migrante que vive en Italia o España y deben transportarse desde varias ciudades donde residen y pasar por una serie de transportes que incluye trenes, buses, aviones y escalas hasta llegar a encontrarse con sus familiares, quienes muchas veces viven en ciudades de otras provincias del Ecuador y que no son ninguna de las dos ciudades donde los aviones provenientes de Europa suelen aterrizar. Me refiero a Quito o Guayaquil. Por cierto, ser migrante también es llevar muchas horas de viaje en el cuerpo para poder volver a visitar el sitio que nos vio nacer o crecer. Ser migrante del sur y vivir en el norte ha hecho que mi migración sea politizada también. Y es que no es normal la inequidad que existe en América Latina, y no es normal que el Estado no asuma sus responsabilidades en garantizar derechos. Cuestionarme esto todos los días y todo el tiempo me hizo sentir esta necesidad de enlazarme con la realidad del Ecuador y estar pendiente sobre lo que acontece en la política de mi país. Nosotras y nosotros migrantes del Ecuador nos anclamos al país no solo a través de nuestras familias, amistades y recuerdos que están allá, sino también a través de las noticias gracias al Internet y a los medios de comunicación en línea que nos han permitido enlazarnos de forma activa y continua, y por qué no decirlo, estar presentes en la ausencia. Esto nos hace sentir que a pesar de la distancia y del tiempo transcurrido, no dejamos de ser lo que somos y quienes somos. Y desde esta distancia hemos sido testigas y testigos de la transformación y cambios en el Ecuador, de dejar un país que estaba deshaciéndose luego de la crisis bancaria de 1998, a visitar ese país que se transformaba en infraestructura durante la década de la Revolución Ciudadana liderada por Rafael Correa, donde la institucionalización de la nación fue uno de sus logros. Y bueno, ahora atravesar los últimos 4 años del gobierno de Lenín Moreno, por el cual yo no tengo otras palabras para describirlo, más que haber sido un gobierno rastrero, tenebroso, traicionero, infame, miserable y todos los adjetivos negativos que Lenín Moreno y su gobierno han significado. Muchas personas lo han definido como el peor gobierno de la historia. Y yo la verdad no estoy tan segura de que lo haya sido, porque aún tengo el recuerdo en mi vida de gobiernos tan temerarios y nefastos y destructivos que tuvo el Ecuador. Por mencionar uno, el de León Febres Cordero, donde se cometieron crímenes de lesa humanidad, y otro gobierno como el de Abdalá Bucaram, donde yo recuerdo sentir que mi orgullo de país era violado y violentado por la clase política de esa época. Sin embargo, el gobierno de Lenín Moreno pasará a la historia que ya está escrita como lo que fue, el gobierno de la traición. A mí Lenín Moreno me traicionó, porque yo le di el voto para que cumpla un plan de gobierno que él no cumplió. Lenín Moreno no tuvo ningún reparo ético ni moral en sostener todo tipo de mentiras. Muchas de esas estuvieron sostenidas con base de información pagada a los medios de comunicación comerciales, los que sostuvieron y cobijaron todas sus mentiras durante sus 4 nefastos años de gobierno. Yo, como mujer migrante sureña, me he politizado porque no he podido silenciarme desde donde yo estoy, frente a tanta miseria humana representada por y ejercida durante el gobierno de Lenín Moreno, y por toda la destrucción que su gobierno ha impartido en todo el Ecuador. Ha sido tanta mi indignación que empecé a decir lo que pensaba. En el primer audio de promoción de este podcast les contaba que tuve 2 momentos claves que me hicieron comprender la importancia de la palabra en las redes, y fue cuando grabé 2 videos con mis reflexiones y reacciones relacionados a lo que estaba ocurriendo políticamente en Ecuador. Ambos videos se hicieron virales. El gobierno de Lenín Moreno hizo que quienes somos migrantes politicemos también nuestras vidas, porque nos llevó a reaccionar, a enlazarnos entre nosotras y nosotros y a unir fuerzas para alzar la voz y decir basta, basta a tanto abuso, basta frente a la violencia vivida en octubre del 2019 y basta frente a tanta infamia. Las y los migrantes hemos rechazado a Lenín Moreno y hemos dicho que no podemos permitir que un gobierno nos traicione, nos violente y nos arrebate la esperanza como lo hizo el gobierno de Lenín Moreno.
Al menos creo yo que alzar la voz para decir lo que ha vivido Ecuador entre el 2017 y el 2021 ha sido imperante para resistir la devastación del legado de Moreno. Yo así creo que puedo aportar desde lo que soy, desde lo que tengo y desde donde estoy, y creo que este podcast es un esfuerzo más de resistencia. Las y los migrantes que pudimos y así lo deseamos, acudimos a votar en las últimas elecciones para ejercer ese poder dado y garantizado por la Constitución del Ecuador. Para mí, poder ejercer mi derecho al voto y a elegir el nuevo presidente es una herramienta política de decisión sobre el futuro del Ecuador, país que también sigue siendo mío y al que yo sigo perteneciendo. El gobierno de Lenín Moreno será objetivo de muchos análisis y reflexiones porque yo creo que llevó a toda una nación a entrar en un estado de disociación para poder lograr sobrevivir. Un gobierno que desmanteló y destruyó al país, y más aún en medio de la pandemia mundial y de la emergencia sanitaria que ha desatado también una crisis económica que se vaticina como una crisis sin precedentes. Yo espero con muchas ansias poder visitar Ecuador, que ha inaugurado un gobierno de derecha, de esa derecha política a la que hay que volver a vivirla para poder comprenderla y definirla. Me temo, sin embargo, que tendré que prepararme emocionalmente para encontrarme a un país en medio de una crisis más de las que tanto tengo recuerdos antes de convertirme en lo que soy, una mujer migrante, sureña, porque quizás ahora que lo pienso, yo siempre estuve politizada. Y es que mientras más tiempo pasa desde el día que decidí vivir fuera del Ecuador, siento con más fuerza el orgullo de llevar la identidad de mi país en mi vida, identidad que va creciendo y que se va transformando. Ser migrante sureña para mí es un honor que llevo en mi identidad y cada vez que lo pienso, creo que me politizo más. Les comparto la letra de esta canción que cuando la escucho y la entono me estremezco. Se llama Canción por un Continente, y si la quieren escuchar, a mí me gusta particularmente la interpretación del grupo Savia Nueva. Parte de la canción dice esto: yo soy del sur, del continente americano. Traigo en mi voz la canción de mis hermanos, gente que va, con la mirada hacia el futuro, sabiendo que las fronteras no son muros. Yo soy del sur, pero mi cielo es continente. Es mi latir un corazón siempre de frente, que al palpitar mezcla la sangre repartida y en su caudal navega el río de la vida. No es mi país una frontera de tristeza. Y con esto concluyo este episodio. Me responsabilizo por todo lo dicho y compartido, que no son más que mis reflexiones feministas. Gracias por haberme escuchado. En el siguiente episodio seguiremos aportando con historias personales politizadas que buscan desmitificar los feminismos y así ir construyendo caminos que nos permitan llegar a un destino diferente, esperanzada siempre que ese destino sea feminista. Hacia un destino feminista. Cuando se pierde se aprende. Cuando se rompe se recompone. Para saltar al vacío hay que sentir el frío. Porque al abrir tus alas vuelas con tu alma.